Muy buenos días a apreciables colegas, a todas y todos. Vamos a dar inicio al curso El Giro Solidario, Voces en contra del genocidio en Gaza. Pero antes de iniciar con la primera sesión, vamos a hacer un pequeño acto inaugural con ayuda de representantes de la Cátedra Jorge Alonso, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y evidentemente de las personas que coordinamos el curso para dar paso a la presentación de nuestro primer invitado de lujo que tenemos para abrir. Aprovecho para dar muchos saludos a personas conocidas que se están conectando de varias partes del mundo, de España, de Egipto, de aquí mismo de México. Les mando un fuerte abrazo y les agradezco por estar conectados y conectadas a esta primera sesión. Sin más por el momento, le quiero rogar, por favor, a la profesora Aranza Marisol que nos dé unas palabras de inauguración a nombre de la Cátedra Jorge Alonso. Por favor, estimada Aranza, adelante, por favor. Hola, muchísimo gusto. Les saludo desde Guadalajara, Jalisco. Mi nombre es Aranza López y soy socióloga, activista y secretaria técnica de la Cátedra Jorge Alonso. Les comparto que la cátedra es un proyecto que procura ser un espacio académico cuyo objetivo es vislumbrar cómo es que se están constituyendo los movimientos sociales de nuevo tipo, sus razones, sus sentires, sus formas, sus logros y contradicciones. Los objetivos van desde la documentación de movimientos populares como el zapatismo y el kurdo, hasta el análisis profundo de los efectos del capitalismo y el colonialismo en comunidades locales, poniendo un ojo especialmente en el tema de las resistencias ante las opresiones sistémicas. Esto es hecho a través del análisis, discusión, problematización y diálogo en temas como el pensamiento crítico, las luchas por las autonomías, la defensa del territorio, la ecología y los derechos de las mujeres, contribuyendo significativamente a la difusión del conocimiento crítico y abriendo espacios para plantear los nuevos horizontes de posibilidad. Es bajo esta premisa que celebramos que la cátedra funcione como un espacio que se construye como seguro para dialogar, visibilizar y buscar comprender la complejidad del genocidio que está ocurriendo actualmente en Gaza. Así, pues en este seminario nos estaremos acompañando para comprender el contexto sociohistórico de la región, especialmente su afronta con el colonialismo, la militarización y su lugar dentro de las relaciones internacionales nos ayudará a vislumbrar la complejidad del fenómeno y el cómo, aunque estemos a países a distancia, podamos tomar acción, podemos tomar solidaridad, aunque sea desde el aprendizaje y las reflexiones propias. Entonces, además de conocer la agencia y las propuestas de resistencia que vienen tanto de las personas que habitan o habitan en el territorio, nos permitiremos comprender con mayor dimensión su experiencia dentro de la guerra en Gaza. El Giro Solidario, como bien dice el nombre de este seminario, es un espacio para comprender y reclamar lo humano dentro de situaciones de extrema violencia, como lo es el genocidio, en tiempo real. Es por ello que desde la cátedra agradecemos tanto a las personas coordinadoras como a las expositoras y a las personas asistentes por poner de su parte para aportar, reflexionar y construir colectivamente perspectivas profundas sobre esta crisis humanitaria, que está más cerca nuestro de lo que creemos. Es un gusto compartir este espacio con ustedes y les deseamos un buen camino en el desarrollo de este curso, donde se empapen de aprendizaje, reflexión y desarrollemos en conjunto nuestra sensibilidad. Además, les compartimos que desde la cátedra nos encargaremos de la divulgación en YouTube de las reflexiones teóricas de todas las sesiones, para que cuando ustedes pues quieran compartir estas reflexiones, quieran continuar este camino de divulgación y solidaridad, puedan volver a esta base, a este recuerdo, a esa información ya compartida para volver a pensar y volver a sentir pues estos aprendizajes y pues lo más importante, ¿no? Visibilizar. Muchas gracias, un gusto que estar aquí con ustedes. Muchas gracias, profesora Aranza. De verdad, el gusto y el placer es para nosotros, a pesar de que se trate de un tema muy complicado y con mucho dolor. Aprovecho para decirles que el chat va a estar abierto durante todas las sesiones para interactuar ahí y que después de la exposición vamos a poder interactuar de manera verbal con la o el expositor. A continuación, como se trata también de un curso que tuvo afortunadamente gran amplitud a nivel latinoamericano, tenemos colegas de América Latina, de Argentina, de Venezuela, de Colombia. Le vamos a pedir, por favor, a la doctora Gloria Mezquita, representación del Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales, CLACSO, que por favor nos dirija unas palabras de bienvenida y de inauguración de este curso, El Giro Solidario, Voces en contra del Genocidio en Gaza. Doctora, por favor, haga el uso de la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias, Aranza.
Muchas gracias a Aranza por las palabras de inicio, por presentar el interés de la cátedra. Muchísimas gracias, Moisés, también por la invitación. Creo que Claxo tiene un compromiso muy fuerte con todo este tema que está pasando del genocidio en Gaza. Yo creo que ver las noticias a diario, ver las muertes, así como decías al inicio, de lo doloroso que está haciendo, implica sacar espacios para reflexionar sobre este tema, pero no una reflexión cualquiera. Y aquí yo quiero también como destacar la composición del curso como tal. Tiene diferentes dimensiones para entender el curso de manera como multidimensional. Pero cuando hablaba también de reflexión cualquiera, además de lo multidimensional, es que invita a un giro solidario y no una solidaridad que se expresa solamente en redes sociales, sino una realidad que se expresa y se debe expresar en facilitar herramientas para entender este contexto, en facilitar herramientas para la denuncia, denunciar, seguir denunciando, seguir alzando la voz de la situación que está pasando, pero sobre todo una solidaridad que se transmite y que se hace real, tangible en, en el acompañamiento. Y en el que desde este lado del mundo también podamos alzar la voz y ser solidarios y empáticas con la población de Gaza, con la población de Palestina. Creo que es más que necesario este curso por lo que estaba diciendo anteriormente, y evidencia de ello es la cantidad de personas inscritas, 200, más de 200 personas inscritas en esta formación, pero además la diversidad de países. Es un tema de sumo interés, es un tema que nos coloca también y que nos invita como América Latina a posar, a conocer el contexto, pero sobre todo a apoyar a la población, a los movimientos sociales, a la academia que se manifiesta y que fija posición con el genocidio, que no tiene otro nombre, no tiene otra forma de llamar lo que está pasando. Así que yo agradezco mucho el espacio, agradezco mucho también la ponencia del día de hoy del doctor Erika Albizu, que sé que la van a aprovechar mucho, la invito a aprovechar mucho, pero así aprovechar muchísimo todo el curso, que yo sé que nos va a traer una mirada distinta, una mirada crítica, y también nos va a impulsar esa solidaridad que necesitamos. Así que desde Claxo saludamos muchísimo la iniciativa y también que lo podamos hacer en conjunto con la universidad, que lo podamos hacer en conjunto con el grupo de trabajo, con el colectivo de académicos con Palestina y demás. Así que pensarlo en conjunto también es parte de esa solidaridad expresada. Muchísimas gracias, profesora Gloria. Muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos en este acto de inauguración y sobre todo pues por darnos ese impulso que necesitamos para que aguantemos todo este año pensando, reflexionando por y con Palestina. Gracias a usted y a Claudio. A continuación, quisiera pedirle por favor a la doctora Márgara Millán, no solamente en calidad de representante del Seminario de Estudios sobre Palestina de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sino también como integrante activa del colectivo académico por Palestina contra el genocidio en Gaza, que nos dé unas palabras de inauguración para antes de iniciar nuestra sesión con el doctor Indica. Doctora Márgara, por favor, adelante. Muchas gracias, Moisés. Bienvenido, Andy Calvisu. Muchas gracias, Aranza y Gloria Claxo y la cátedra Doc Alonso. Bueno, pues yo estoy muy contenta de que esta iniciativa se haya organizado. Prácticamente todas las personas que vamos a tener aquí, pues van a tratar temas muy distintos, nos van a dar un panorama muy integral de algo que por mucho tiempo, pienso yo, ha quedado como tras un velo, el conflicto de Medio Oriente, ¿no? Vamos a entrar a profundidad a entender, pues, lo que sustenta lo que hoy estamos viviendo, que es una tragedia. Em, y también nosotros pensamos con Moisés que el giro solidario pues también tiene que hacer, como lo estamos haciendo ya entre instituciones y grupos académicos, un momento de articulación no solo de la reflexión, de la teoría, sino también de la acción.
Entonces también pensamos que a partir de esta revisión que vamos a tener, pues quizás surjan iniciativas que vamos a estar apoyando para tratar en lo posible y en la medida de nuestras fuerzas, pues parar con el genocidio que estamos viendo día a día y que no para de recrudecerse, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, Moisés, yo creo que nos ponemos a trabajar. Gracias. Nos ponemos a trabajar, doctora Millán, muchas gracias por el acompañamiento. Y por mi parte, simplemente voy a decir que este curso, pues intenta sembrar una semilla para formular preguntas y reflexiones sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Y estamos utilizando el espacio de la Universidad Pública Latinoamericana, la cual, tal como se ha hecho en otras crisis a lo largo de décadas, pues ha fungido como un espacio valioso y de vital libertad, sobre todo para la libertad de expresión, libertad de cátedra, cosa que ahorita no se tiene en todos los países. Ya ven cómo está en Alemania, ya ven cómo está en algunas universidades de Francia, y me parece que hay que aprovechar el espacio de libertad de expresión que ofrece la universidad pública para hacer este tipo de ideas y de eventos. Un eje articulador será la aplicación de esto de la hermenéutica de la sospecha, que invite a toda la audiencia que está conectada a reflexionar cómo lo que ocurre en Gaza en particular y en Palestina en general no empezó el 7 de octubre. Esa es una de las principales metas que tenemos aquí para contextualizar, ver los antecedentes, actores y momentos políticos y geopolíticos previos que son muy importantes para conocer e interpretar la barbarie que se está dando en el siglo XXI, colegas. Muchas gracias, la doctora Gloria, Aranza, Márgara. Y ahora a continuación me voy a permitir presentar al profesor Endica, que va a abrir el curso y que sin más, pues ya vamos a dar inicio a su cátedra. Se trata del doctor Endica Albizú Rodríguez, se trata de un profesor que trabaja en el Departamento de Políticas Públicas e Historia Económica de la Facultad de Economía en la Universidad del País Vasco. Como se puede uno percatar, su área de especialidad es la economía aplicada, la demografía y la historia urbana, y en el caso palestino, el estudio de la historia de la colonización de Palestina. El doctor Endica trabajó su tesis doctoral en la Universidad de Exeter bajo la supervisión del profesor, del historiador Ilan Pappé, y su trabajo se tituló Demografía de los colonos, un estudio de las consecuencias de la compra de tierras y la inmigración sionista durante el mandato británico en Palestina 2019. El título de su presentación para el día de hoy es La lógica de la eliminación indígena en Palestina durante el mandato británico. Así que sin más, agradeciendo a las presentaciones anteriores, le ruego al profesor Endica que tome la palabra y después les prometo que vamos a tener interacción conforme la gente vaya pidiendo la palabra aquí en el chat. Muchas gracias, colegas. Profesor Endica, adelante, por favor. Muchas gracias, Moisés, por la presentación. Querría confirmar si se ve correctamente el PowerPoint. Bien, en primer lugar me gustaría... Sí, vale, gracias. En primer lugar, me gustaría dar las gracias tanto a Moisés, Arantxa, Gloria como Márgara y a la gente que está detrás de la UNACS la UNAM, perdón, por el trabajo realizado. En una época donde, bueno, donde vemos más oscuridad que rayos de esperanza muchas veces y sí que se puede entender y necesario pues, como decía Moisés, para la adecuada contextualización de lo que sucede en Palestina, pues hacer en mi caso, pues hacer una revisión un poquito desde una perspectiva más histórica. También me gustaría mencionar a los colegas palestinos académicos en particular, los palestinos en general, pero los colegas académicos palestinos en particular y en particular a la gente de Gaza que han visto a sus universidades destruidas, muchos de ellos no están entre nosotros. Y también agradecer a la gente del mundo pues, la solidaridad que está mostrando con el pueblo palestino, viendo la otra cara de la moneda como la clase política pues, sigue a rebufo y sigue sin saber, en muchos casos, dar respuesta a esas demandas que son tan claras para muchos de nosotros y vemos que no están llegando a una pequeña reflexión en general. Y con ello me voy a centrar en lo que es la presentación y la responsabilidad que supone ser el primer ponente de esta
esta gran presentación que habéis organizado. Y bueno, y comentando antes un poquito como dices, pues, esto puede tener sus desventajas, pero también sus ventajas. Entonces, el título de mi presentación es La lógica de eliminación indígena en Palestina durante el mandato británico. Y, vale, vale. Y he dividido la presentación en tres diferentes apartados. En el primer lugar, quiero acercar un poquito lo que es la teoría de Settle Colonialism en general para intentar entender lo que es, bueno, las herramientas que se están utilizando a día de hoy. Ya son unas décadas desde que, bueno, desde que los estudios de Settle Colonialism se han ido desarrollando en la academia. Pero bueno, pero sin conocer mucho pues, el tipo de audiencia que íbamos a tener y siendo la primera persona encargada de esta ponencia, pues he creído conveniente abrir un poquito lo que es el marco teórico en el que muchos de los compañeros se basan para, bueno, para intentar articular sus estudios y también desarticular la narrativa sionista en cuanto a lo que sucede en Palestina. Dicho eso, en una segunda parte de la ponencia hablaré de una manera un poquito también general de lo que es el balance demográfico de la lógica de eliminación, eh, con diferentes ejemplos transversales de diferentes casos que pueden ser comparados también con lo que sucede en Palestina. Y en tercer lugar, de una manera más, digamos, precisa o más concreta, em, realizaré un acercamiento a lo que es el caso del mandato británico en Palestina, un análisis demográfico de la comparación de 4 subdistritos para ver en esa época del mandato británico cómo ha funcionado un poco lo que es la colonización de Palestina. Bien, como señalaba, Setter Colonial Studies es una herramienta ampliamente utilizada a día de hoy para analizar el caso estudio de Palestina. Se diferencia de lo que es el colonialismo clásico, o bueno, nace de intentar dar respuesta a una serie de preguntas que no se articulaban bien en el colonialismo clásico. En esta época moderna, Patrick Ward, por poner nombres, o Lorenzo Berardini, son dos académicos que bueno, empezaron a articular eh, esta teoría partiendo de estudios indígenas de Australia. Y bueno, y venía un poquito articulándose por la necesidad de dar respuesta a una serie de casos de estudio donde después de procesos descoloniales sí, de procesos coloniales, seguíase manteniendo una población indígena y una población no indígena colona en una serie de estados que no respondían o que no habían sabido encauzar esas soluciones por medio de los procesos de descolonización. Entonces, esa herramienta se articula como una herramienta nueva para el análisis y ayuda también a marcar, en el caso de lo que es Israel, a romper esa excepcionalidad vendida por el sionismo, la narrativa sionista. En el caso de Israel, bueno, muchos o diferentes también académicos anteriormente analizándolo como un problema religioso. También, como ejemplo, me gustaría señalar que Irlanda del Norte, el norte de Irlanda, también ha sido tratado ampliamente como un problema religioso, clase política, etcétera, etcétera. Pero bueno, se enmarca a día de hoy dentro de lo que es estudios de caso de colonialismo de asentamiento, que nos ayuda al mismo tiempo a, bueno, a hacer comparativas entre ellos y analizar los distintos fases, estadios o consecuencias de los proyectos. Como había señalado anteriormente, Patrick Wolf articuló la teoría de Settle Colonialism, que se ha ido definiendo poco a poco como un campo general de estudios y qué características muestran esos proyectos coloniales. Sí que es verdad que son diferentes entre sí, cada proyecto colonial es diferente, pueden nacer en épocas diferentes o pueden coexistir con proyectos de un colonialismo más clásico. Hay algunas diferencias que me gustaría o iré señalando poco a poco
pero una de ellas en el artículo que publicó Pacho, fue uno de los artículos, el artículo más importante que publicó, viene a decir que la invasión es estructural y no es un evento que sucede en el tiempo, y que el acceso a la tierra es el primer motivo para la eliminación del indígena, no la raza, no otro tipo de motivo, sino que el acceso a la tierra es el primer motivo para la eliminación del indígena. Sí que es verdad que antes de ese propio acceso a la tierra, y hablo en general con los distintos casos de settle colonialism, de colonialismo de asentamiento, antes de conseguir ese acceso físico a la tierra, se genera un reclamo sobre la tierra. Cuando voy hablando igual con estos ejemplos, podrá venir a la mente pues, otros casos, distintos ejemplos. En el caso de Palestina, en el caso del movimiento sionista que nace dentro de un contexto europeo, colonial europeo, nacionalista europeo, utiliza el reclamo de probablemente el libro menos religioso para menos dentro del judaísmo, la Biblia, para justificar la conexión con esa tierra y crear un reclamo sobre esa tierra que al mismo tiempo genera un proceso de indemnización del colono que al mismo tiempo genera una ruptura con esa tierra que ha sido habitada por el indígena, rompiendo esa unión. Puede ser un ejemplo religioso, como acabo de señalar en el caso de Palestina. Puede ser un ejemplo de utilización económica de la tierra, históricos, darwinismo social. Puede tener distintos ejemplos cada caso de estudio, o incluso podemos ver algunos casos donde se representa el caso de Terra Nullius, de una tierra vacía. Una tierra vacía que dentro del entendimiento del colonizador no está siendo utilizada, no tiene dueño, pero dentro de la perspectiva indígena, la utilización de esa tierra tiene distintas visiones y distintos motivos que la indígena. Puede vender esa tierra como Terra Nullius, pero teniendo en cuenta que no es tierra sin utilizar. Todo ello busca la eliminación de la conexión con la tierra de la población indígena como primer acceso y la eliminación del indígena o la omisión de la asistencia. Como ejemplos también me gustaría señalar Theodor Herzl, en uno de los primeros libros que escribe, hace una alegoría y él, en libros, describe una persona que visita Palestina y la vuelta, cuando vuelve a visitar Palestina, Palestina no tiene palestinos. Entonces, la eliminación esa siempre no tiene por qué ser física. Tenemos distintos ejemplos donde luego ahondaré un poquito más, pero por tener un ejemplo de Palestina, los colonos que viven en los asentamientos tienen sus propias carreteras, no necesitan de la eliminación física del palestino para no ver. Entonces, bueno, voy poniendo distintos ejemplos que creo que durante este curso la gente, los compañeros que trabajan de manera más específica con distintos casos y ejemplos, irán articulándolo, dándole forma y estructurándolo cada uno desde su perspectiva, y lo que intento es hacer un pequeño apunte. Como he señalado antes, el indígena se desindigeniza mientras que el colono se convierte en indígena, que puede darse por medio también posteriormente hablaré, pero apropiaciones culturales. Quien no conoce el falafel israelí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muchas veces cuando hemos viajado por extranjero, mismamente en Barcelona, vemos sitios que venden el falafel israelí. O, como ejemplo, pues, en Estados Unidos, ¿cuántos equipos de fútbol americano tienen tipología nativa americana? Bueno, pues esas apropiaciones son reflejo también de ello. Una de las cosas que diferencia también al colonialismo clásico es que el colono viaja con su propia soberanía. En los casos por ejemplo, de Australia, Estados Unidos, la población que emigra a esa nueva tierra, gente, por principio, es gente que escapa de persecuciones religiosas, políticos, como podría ser Irlanda, con la cruna de la patata, etcétera, etcétera. Entonces, viajan a un sitio donde ellos no tienen una metrópoli a la que volver. Hay algunos casos dentro del colonialismo de asentamiento que sí que tienen una metrópoli, que podría ser el caso, por ejemplo, de Argelia, ¿no? Pero en comparación a
pues, casos, persecuciones religiosas o políticas, pues bueno, tendríamos otro tipo de casos que pueden ser pues, Argelia, Sudáfrica, o los casos de Latinoamérica, donde bueno, al principio pues, probablemente pues, no se estructuran con esas características. Eso no quiere decir que no tengan distintos casos que puedan ser parecidos, pero bueno, si se quiere, se podrá especificarlo o hablar de casos particulares posteriormente. Lo que me lleva a posteriormente a hablar de la eliminación o reemplazo del indígena. La lógica de eliminación, como dice la propia definición, pues entender lo que es, busca la eliminación del indígena, pero esa eliminación en casos muy puntuales se ha podido dar inmediata en medio de guerra o factores enfermedades, cuando se comienza en la colonización, pero generalmente se da dentro de un proceso en tiempo que tanto la población indígena como la población colona coexisten. ¿Vale? Entonces, dependiendo de las necesidades, tantos y de los factores económicos, demográficos y políticos del proyecto colonial, la capacidad de reemplazar la población indígena varía, por ejemplo. Entonces, no podemos comparar, son diferentes las comparaciones de lo que puede ser la población que ha migrado por ejemplo, a Namibia, que tuvo una migración muy poca, de lo que es Alemania, a lo que es el caso de Palestina, donde cualquier judío del mundo puede emigrar a Palestina. Entonces, dentro de esa migración, el proyecto colonial lo que puede buscar o lo que podría buscar también es un contexto de la necesidad de la fuerza productiva para trabajar en esa tierra. Dependiendo de los proyectos coloniales, algunos proyectos coloniales han utilizado la mano de obra indígena por motivos, obviamente, demográficos, de no poder suplantar ese tipo de población. O en otros casos sí se ha dado ese tipo de caso, en el caso de Palestina, tenemos el mandato británico, como hay un intento de reemplazar la mano de obra árabe por una mano de obra judía, y distintos casos van variando de la misma manera dependiendo de las necesidades económicas y políticas de cada caso que se pueda trabajar. También es importante analizar lo que es la frontera, porque la expulsión o eliminación de lo que es el indígena se puede dar, con eso me gustaría poner como ejemplo el caso de Estados Unidos, fuera de lo que es lo que los colonos considerarían su frontera, que serían los primeros asentamientos en la costa este de Estados Unidos. Se expulsa a los indígenas para el oeste, pero una vez que el proyecto colonial americano necesita de más tierra, hay más inmigración y necesita de ir adquiriendo me refiero por tratados, violencia, etcétera, etcétera, más tierra, se va cerrando la frontera hasta que el remanente de población indígena es otra vez introducido en lo que es dentro de la frontera del proyecto colonial. Como he dicho, uno de los ejemplos sería la conquista del oeste. Dentro de los procesos de racialización que se dan en los distintos casos, que puede ser también en Estados Unidos, Brasil, etcétera, etcétera, es interesante ver cómo algunos no indígenas, que puede ser mano de obra llevada, por ejemplo, a Estados Unidos o a Brasil para trabajar en plantaciones de algodón, etcétera, etcétera, dependiendo de las necesidades del proyecto colonial, se les mantiene dentro o fuera de la esfera colonial. Me refiero a que se utiliza, por ejemplo, a la población afroamericana en contra de la población indígena, y una vez que la población indígena no existe o no es una amenaza, ya entra un proceso de racialización y vuelve la población afroamericana a estrata más baja o a confrontar, ser, entre comillas, un problema para el proyecto colonial. Entonces, la lógica de eliminación, bueno, iré más adelante a hablar de lo que es el balance demográfico de esa lógica, pero viene a ser una definición general. Eso. También es verdad que dentro de la narrativa que se trabaja bueno, la narrativa que se trabaja, o la literatura, el imaginario que proyectan los proyectos coloniales, los
los colonizadores siempre tienen actitudes pacíficas. He traído una cita atribuida a Eduardo Galeano, que dice que es una cita creo que conocida por todo el mundo, pero bueno, viene a decir, vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra, nos dijeron, cierren los ojos y recen, y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Es una ironía muy, me ha gustado en el sentido porque refleja esa visión o sea, que quiero hacer ver de que las actitudes pacíficas de los colonizadores, ¿no? Y era una cita, pues siendo un periodista y escritor latinoamericano, pues me ha gustado introducirla. Me gustaría ir de una manera un poquito más precisa a tres características, digamos, primordiales o son el eje, por decirlo de alguna manera, de lo que son los casos de colonialismo y asentamiento y, en este caso, lo que es el caso de colonialismo y asentamiento del proyecto sionista en Palestina. Como he señalado, bueno, la tierra es el primer motivo de eliminación. El control total de la tierra no tiene por qué ser una razón principal o bueno, para empezar con ello, porque hay, como hemos comentado anteriormente, la frontera se puede mover, pero el control de la tierra sí que es el primer motivo para poder generar esos cambios estructurales en la tierra que se quiere colonizar, llevando unos procesos complejos que cada proyecto colonial desarrolla de distinta manera. En cuanto a la demografía, he señalado anteriormente, es un punto muy importante y nada más tenemos que ver lo que está sucediendo en Gaza, como ejemplo, la eliminación de la población indígena, que no tiene por qué darse por completo en distintos casos de asentamiento, varía en el tiempo de acuerdo con lo que anteriormente he mencionado, las necesidades político-económicas de los proyectos coloniales. Y, en tercer lugar, estaría lo que es la fuerza de trabajo, la mano de obra, que sí que es verdad, como he señalado anteriormente, que cada caso depende de factores demográficos, raciales y la capacidad de conocimiento, discusión, y es una muestra de que está bien. Después de hacer una pequeña introducción a lo que es los estudios de Settle Colonial, me gustaría, como segunda parte de lo que es esta presentación, hacer un acercamiento a lo que es el balance demográfico de la lógica de negociación. Tenemos claro que distintos proyectos coloniales acabó trabajado por la alimentación de indígenas de distintas maneras, distintas herramientas, pero como he señalado antes, no todos afortunadamente no todos, o pocos, unos, han conseguido la completa eliminación de la población indígena. Pero desde el momento en que comienza ese proceso de colonización hasta el momento, y esto de una manera más teórica, se lleva a la eliminación indígena, hay un balance, hay unos cambios, hay unas correlaciones entre los indígenas y los colonos que son importantes a la hora creo que son importantes a la hora de entender por qué distintos proyectos coloniales actúan de esa manera. Entonces, es el proceso que se produce desde el primer momento que el proyecto colonial accede a la tierra, reclamada como propia hasta el momento donde la población indígena desaparece por completo físicamente de la tierra. Ese proceso es dinámico, como he señalado, las fases son intercambiables en tiempo y reversibles en algunos de los casos, procesos decoloniales, un surplus de migración externa puede cambiar esos balances, esos equilibrios, y cada caso de estudio tiene sus peculiaridades que responden a las decisiones sociopolíticas y políticas de cada proyecto colonial o, bueno, pues desde una visión más globalizada, pero bueno, de cada proyecto colonial. Posteriormente tengo un gráfico explicativo donde iremos tratando distintos casos para ver un poquito cómo articulo lo que es esta teoría, pero tiene estas fases. El primer punto es un punto de inicio donde
no hay población colona. El segundo punto es un punto donde le he llamado crítico, donde hay una población colona muy pequeña en proporción a la población indígena. Tercero, desequilibrada, donde hay una población colona, bueno, considerable, digamos, pero está muy, en un desequilibrio muy grande en comparación a la población indígena. El cuarto punto sería equilibrada, donde digamos que estarían el 50% cada una. El siguiente, equilibrio de seguridad, que llamaríamos donde la población indígena tiene un porcentaje considerable, pero la población colona mantiene una especie de buffer, una especie de seguridad en cuanto a la presión demográfica una anteúltima parte sin retorno, donde prácticamente la población indígena es inexistente, y el punto final de extinción. Entonces, todo esto lo he articulado, estoy trabajando en lo que es esta teoría, lo he articulado en un gráfico donde podemos ver, en este caso está en inglés, pero podemos ver el punto de inicio, donde tenemos cero colonos y el 100% de indígenas, y el último punto, Vanishing Point, donde tenemos cero indígenas y el 100% de población colona. Entre medias tenemos lo que he ido comentando, pues las diferentes fases o diferentes puntos que relacionan los balances demográficos entre la población indígena y la población colonizadora. En primer lugar, el balance crítico podríamos verlo como un punto donde la supervivencia del propio proyecto colonial puede estar en riesgo, y hay algunos casos que podemos analizar posteriormente que fallan en el proceso colonial y se lleva un proceso de descolonización donde termina el intento del proyecto colonial. En la segunda fase hablaríamos de un proyecto donde hay una considerable población demográfica, se marca un 20% de colonos versus un 80% de indígenas. Señalo posteriormente un balance del 50%, posteriormente, como he comentado, 80-20, 95-5, y la total desaparición de la población indígena. De una manera más, digamos, más específica, o de una manera más fácil, da igual, gráfico un poquito abstracto, podríamos poner distintos ejemplos a lo que he ido señalando dentro de lo que son el balance demográfico, la lógica de eliminación dentro de los proyectos coloniales. Un caso de, por ejemplo, como hemos señalado antes, es el caso de Namibia, donde fracasa la colonización de las distintas compañías alemanas, lo que hoy en día es Namibia. Hay una población alemana que no llega a consolidarse, y es una población no muy grande en volumen, que después de ese fracaso se puede volver a lo que en este caso tenía Metrópolis, pues a la metrópolis. Desequilibrada, esa segunda fase que pongo como ejemplo, siempre suelo poner como ejemplos a Sudáfrica y Argelia, porque son dos ejemplos que han mostrado distintas salidas a lo que es eso. Son dos soluciones diferentes. En primer lugar, tenemos en Sudáfrica, tuvimos el fin del apartheid político, no económico, obviamente, pero sí político, donde más o menos, el 20% de la población blanca, gobernaba el 80% indígena africano. Entonces, en ese sentido, cuando el proyecto colonial políticamente fracasa, la población la población colona que gobernaba hasta esa fecha no tiene una metrópoli a donde volver. El gobierno, lo que es el país, es gobernado por los indígenas, por los indígenas, y la población sudafricana que ha estado allí durante eso no tiene una metrópoli a donde volver, por lo tanto se queda en ese país, y
un proceso de asimilación, un proceso de, bueno, ya sería analizar de una manera más específica qué desarrollo tendría ese tipo o la población que vive. En el caso de Argelia tenemos un ejemplo contrario donde fracasa el proyecto colonial y mucha gente de origen francés va a la madre patria, vuelve a la metrópoli francesa habiendo un proceso de descolonización. ¿Vale? Entonces, como ejemplo de equilibrada tendríamos lo que es, bueno, es un balance simbólico, tendríamos lo que es la Palestina histórica, donde un 50% de población más o menos es Palestina y un 50% judía. Otro de los ejemplos que he introducido últimamente es el de Nueva Caledonia, porque por el año pasado hubo distintas revueltas en Nueva Caledonia porque querían naturalizar o dar una serie de derechos a, bueno, a ciudadanos, franceses, y la gente indígena, pues aquello iba a llevar un poquito lo que serían los datos demográficos a 50-50, si no me equivoco, y hubo protestas porque iban a perder pues, representación, iban a perder pues parte de, iban a ver cómo una población colonial iba a llegar al 50%, a la misma cantidad de lo que es la población. Un equilibrio de seguridad sería lo que hoy en día tenemos en el Estado de Israel, pongo entre comillas cantidades aceptables o factibles de no... para no visualizar me refiero a, pues, bueno, a que aunque vivan en ese país, pues, el colono no tiene que convivir en el día a día y compartir esos espacios con la población. La cantidad es aceptable, pues, he puesto un 80-20, por poner un ejemplo, lo que es el Estado de Israel. Sin retorno sería lo que es o lo que ha sucedido en Australia, Estados Unidos, donde la población indígena es alrededor de un 3%, donde hay una asimilación de los, o intento, se podría realizar un intento, algunos países, realizar un intento de asimilación de las poblaciones indígenas y una apropiación de los símbolos culturales indígenas como propios para los colonos. He señalado antes los casos, por ejemplo, de los equipos, por ejemplo, de fútbol americano, donde tienen una clara simbología de los nativos indígenas americanos, cuando es una apropiación Estimado Indica, Sí. disculpa, es que nos anotan en el chat que si puedes, por favor, acercarte un poco más el micro de ahí, para que se escuche un poco mejor. Ah, vale, perdón, sí, vale. Mucho, mucho mejor. Gracias, gracias. Vale, perdón. Vale. Entonces, asimilación de los indígenas y apropiación de los símbolos indígenas. El punto final, bueno, he querido poner Gaza en el contexto, no es el caso, sería un caso donde la población indígena está totalmente aniquilada. Con esto quiero decir, por ejemplo, en el caso, estamos viendo cómo Trump y Netanyahu están diciendo que quieren transferir toda la población de Gaza a otras zonas. En el caso de lo que yo trabajo, lo que yo quiero, bueno, o la parte teórica que quiero enfatizar, no es no es el caso de que una población es desplazada de un lado a otro. Me refiero al punto final de extinción, una población es totalmente aniquilada. ¿De acuerdo? Digo, por especificar un poquito lo que es eso. ¿Cómo se ha expuesto el análisis del balance demográfico de la lógica de eliminación? Sirve para marcar un estudio comparativo transversal entre diferentes casos de settled colonialism. Todos ellos, como he señalado antes, no tienen por qué recorrer todas esas fases, dependiendo de las características de cada uno y las decisiones político-económico-demográficas de cada proyecto colonial, pueden esas fases ser alteradas, pueden pasar de una a otra. Entonces me refiero que es un estudio, un desarrollo teórico que es dinámico dentro de sí, ¿vale? Y intento complementar desde una perspectiva demográfica lo que es la teoría de settled colonialism, aportando un poquito, pues, o llevando un poquito de una manera más específica lo que es la lógica de eliminación y de esos balances demográficos que he estado comentando hasta ahora. ¿Vale? Eso me lleva a ir a analizar y bueno, a hablar de lo que es el mandato británico. El mandato británico, como hemos visto anteriormente, bueno, pues la población colona al principio del mandato británico no era
muy, muy grande, por decirlo de alguna manera, o muy considerable, y al final del mandato británico tendríamos más o menos que la población judía es un tercio de la población y está en posesión de un 6% de la tierra. Sí que es verdad que ese 6% de la tierra, si analizamos los tres tipos de tierra que hay en Palestina, tendrían el 25% de la tierra más cultivable o mejor cultivable de Palestina. ¿Vale? ¿Qué sucede en el mandato británico? Los británicos rechazan realizar transferencias de población como se había realizado en otros lugares, Turquía y Grecia, por ejemplo, aunque el proyecto colonial sionista intenta trabajar en esas transferencias, proponer que se les lleve a Jordania, incluso comprando tierras, ellos sufragando el coste. Pero los británicos, por distintos motivos, no acceden a esa transferencia. Entonces, la única manera que tenía el proyecto colonial sionista de cambiar la realidad demográfica en el mandato británico era comprar tierras y una vez que la titularidad de la tierra se había visto modificada, expulsar a los arrendatarios, a los campesinos palestinos que estaban trabajando o que habían estado trabajando esa tierra durante décadas y reemplazarlos por una fuerza de trabajo judía. Esto es lo que anteriormente he comentado, que en algunos casos, los proyectos coloniales, colonial, sí que utilizan la fuerza de trabajo indígena para su beneficio, por distintos motivos, ya sea demográficos, económicos, etcétera, etcétera, pero en el caso de Palestina y en el caso del proyecto sionista no sigue esa línea. En reglas generales y para entender un poquito lo que os voy a mostrar a continuación, en el mandato británico se puede esperar que haya un crecimiento generalizado de la población. ¿Por qué? Bueno, el mandato británico, los palestinos después de la Primera Guerra Mundial, hay unos avances en medicina, también hay una apertura más al mercado, lo que se puede entender que la gente mejora la alimentación, se generan o se crean mejores conexiones, como he dicho, la medicina va avanzando, se secan distintas ciénagas o pantanos que eran portadoras de mosquito para la malaria, etcétera, etcétera. Entonces se puede esperar dentro de una transición demográfica que las defunciones, nacimientos que no se mueran, o sea, la gente que viva más. Y que esos nacimientos, la gente pues cuando nace, pues que no muera al nacer. Entonces de esa manera pues que haya un crecimiento natural y en su conjunto que la población crezca. Por el otro lado, tenemos a la población judía que tiene un crecimiento apoyado, si analizaríamos datos, un crecimiento apoyado basado en la inmigración. ¿Vale? Que como he señalado, está abajo, pues, las distintas infraestructuras, etcétera, etcétera, que ayudan al desarrollo, al incremento poblacional. Las compras de tierra y las políticas de contratación de las compañías sionistas afectaron la realidad sobre el terreno de la población palestina. Eso es lo que voy a mirar o lo que he estado mirando desde el doctorado. Sí que es verdad que hay distintas, y posteriormente veremos los datos que disponemos, sí que hay distintas razones por las cuales una población árabe, una población determinada en el mandato británico, puede decrecer. Puede decrecer porque ha migrado a zonas de desarrollo económico como puede ser el puerto de Haifa, ha habido conflictos internos en los pueblos, malas cosechas, epidemias, enfermedades, etcétera, etcétera, que pueden generar un decrecimiento poblacional en las distintas comunidades, distintos pueblos, pero también entra la variable de la compra de tierra y de la aparición de la población judía en esa época, ¿vale? Para esto se analizan, esto es lo que llevé del doctorado, se analizan 4 subdistritos, 2 con compras de tierra e inmigración sionista considerable, que son Nazaret y Haifa, y 2 con aparentemente poca influencia del proyecto colonial, compras de tierra, etcétera, etcétera, que son Jenin y Nablus. ¿Vale? Las herramientas para analizar la inmigración son 4 fuentes poblacionales, 1922, 31, 38 y 45.
He de señalar que no son precisas. El primer censo contiene 86 páginas solo y son fuentes que necesitan de una transformación para su utilización. Entonces, antes de analizar lo que es la influencia de la inmigración y compras de tierras sionistas, he tenido que transformar los censos para poder ser utilizados. ¿Vale? Se rediseñan las 4 fuentes poblacionales en un mapa base con los límites poblacionales municipales de 1945 y se van ubicando cada uno de las poblaciones del 1922, 31, 38 y 45, cada una de las fuentes, en el lugar geográfico que se ubica utilizando el Atlas de Palestina publicado por Abu Sitta. Vale, con eso, una vez generado, y ahora veremos el proceso, una vez generado 4 censos poblacionales que contienen el mismo número de poblaciones, se puede analizar los cambios poblacionales en un mismo, digamos, en un mismo municipio, en una misma unidad geográfica. ¿Vale? He traído, bueno, me ha parecido interesante mostraros, aunque sea de una manera bastante rápida, los censos, como son. Este es el censo de 1922. Hay divisiones religiosas, son censos coloniales, hay que tener eso siempre en mente. Está dividido como he dicho, en religiones y también en género, ¿vale? Masculino, femenino y total. No tiene un orden, no están alfabéticamente organizados, son más que censos, son eh, enumeraciones de población, porque no tenemos nombres nominales, no podemos seguir lo que anteriormente he dicho. Si una persona ha emigrado al puerto de Haifa a trabajar, no podemos seguirla de la ubicación donde vivía Haifa. Podemos ver que en esa ubicación ha habido una persona que ya no vive, o que, claro, que no podrías determinar si ha fallecido, si no ha fallecido, si se ha movido, etcétera, etcétera, y menos que ha ido a Haifa, ¿vale? Con censos modernos sí se podría realizar, pero no es el caso de lo que tenemos. Este sería el censo de 1931, donde ya se ve que hay un orden, donde hay un orden alfabético, donde se contabilizan también las casas. En cuanto a religión, también se mantiene esa división religiosa. Pero bueno, es un censo con, bueno, unas técnicas más modernas, digamos. Son 3 volúmenes. Es un trabajo bastante más completo de lo que realizaron los británicos en 1922. Vale, y en 1938 y 45 se disponen de estimaciones que parten del censo de 1931, donde, bueno, pues cruzando con otros datos, se van obteniendo las poblaciones orientativas bueno, estimadas de lo que son, en este caso, el subdistrito de Haifa. El proceso para trabajar con ellos, yo sé que no se ve, pero es muy pequeño y no es mi intención de que leáis los nombres. Se enumeran el proceso para trabajar y generar esos censos para poder analizar la colonización de Palestina, la influencia de esa compra de tierra, es enumerar, perdón, cada censo con un número, cada mención geográfica con un número, y posteriormente, después de digitalizar en su conjunto todas las límites poblacionales de 1945, se realizaría la búsqueda uno a uno de cada ubicación geográfica para cada año, posteriormente generando un censo homogéneo donde los 4 años disponen del el mismo nombre de la ubicación y la misma cantidad de poblaciones para los 4 años. Entonces, de esa manera se puede analizar en un mismo sitio geográfico el decrecimiento o crecimiento de la población que se quiera determinar, tanto por datos religiosos o totales o árabes, etcétera, etcétera.
¿Qué dificultades trae este diseño para analizar la influencia de las compras de tierra? Hay diferentes números de poblaciones en los censos. Como os habéis fijado, en el 1922 y 31 no hay el mismo número de poblaciones. Hay poblaciones que desaparecen y asentamientos que se crean. Hay poblaciones que desaparecen, no sabemos, o, bueno, o se puede deducir o no, tendríamos que utilizar otra metodología, porque los recolectores de datos no han determinado que esa población existía o que le han querido dar espacio en el siguiente censo. Suele pasar con poblaciones de 1922, que en el 31 no están. Nombres de poblaciones que se modifican, bien porque se crea un asentamiento en los censos posteriores de 38 y 45 se adjudica el nombre del asentamiento a, a- perdón, porque se les adjudica el nombre del asentamiento a la población inicial, problemas con los nombres de las poblaciones, la transcripción de los nombres de árabe a una geografía latina. Da problemas, bueno, no hay consistencia a la hora de escribir los nombres de la misma manera, lo que puede generar errores, poblaciones que están en dos subdistritos, falta de información para localidades y subdistritos. Posteriormente iré un poquito más al detalle, pero hay datos donde en 1922, en subdistritos, donde hay poblaciones que no son mencionadas, hay áreas que no están cubiertas y en el caso de subdistritos, en 1938 el Negev Beersheba, perdón, no Beersheba, el subdistrito de Beersheba no aparece. Eh, También uno de los problemas más comunes es que poblaciones son introducidas dentro de otras poblaciones, digamos núcleos más grandes, perdiendo esa independencia de población y teniendo que rediseñar el espacio geográfico para poder trabajar adecuadamente. Em, el proyecto de rediseñar los censos pretende generar una herramienta para poder analizar la influencia de la colonización sionista de Palestina, pero también pretende aportar una herramienta para distintos estudios que sea utilizada para apoyar distintos estudios de género o otro tipo de estudios que puedan utilizar la estadística o los números o la demografía para analizar o ayudar como disciplinas auxiliares en su investigación. Como he señalado, es un proyecto en curso con limitaciones, mejoras que se tienen que realizar con publicaciones hasta la fecha, porque inconscientemente a la hora de generar esos censos bueno, no se han hecho solas, lo he hecho yo, eh, he nominado distintas poblaciones con nombres de los últimos censos y de una manera sin querer obviamente, pero he invisibilizado los nombres de las poblaciones indígenas al principio. Entonces, siendo consciente de ello, tengo que volver a regenerar todo, a volver a publicarlo online para que esa modificación aparezca y que no sea yo inconscientemente, pero que el que realice una eliminación de la población indígena. Eh, para más interés y posteriormente con preguntas, si se quiere, pero estos mapas están disponibles en la Universidad Americana de Beirut. Si escribís Palestine Digital Humanities University AUB, ahí están los 8 mapas, ¿vale? 8 mapas. A lo que iba comentando anteriormente, todo este trabajo que lleva a analizar la influencia de las compras de tierra en los 4 subdistritos. Si se ve el puntero, esto sería Haifa, esto Nazaret, aquí tendríamos Jenin y más abajo tendríamos Nablus. Como podemos ver en los subdistritos que están en el sur, prácticamente no hay decrecimiento poblacional. La unidad verde significa que hay población árabe viviendo en esa ubicación que no decrece. Las marcas o los contornos naranjas significan que tenemos uno aquí a la izquierda, significan que la población judía desaparece. El contorno azul significa que la población judía vive en ese municipio, digamos, en ese ente geográfico.
Lo que es el relleno amarillo quiere decir que la población árabe decrece en esa población. La población, perdón, el relleno rojo quiere decir que la población árabe desaparece en esa población, y en lo que es el relleno azul quiere decir que antes de la recolección de los datos de 1922, esas poblaciones han sido vaciadas de población árabe. En este caso serían 3, ¿vale? Esto nos lleva a los datos de una manera porcentual, que creo que es más fácil de entender, donde tenemos 208 ubicaciones geográficas con población árabe. De ellas, 18 decrecen, lo que nos lleva, como veis, a un 8%. Hay 35 poblaciones que contienen del 22 al 45 en algún punto población judía. En dos de ellas hay un decrecimiento o desaparición poblacional. En cuanto a los totales, hay un total de 211 poblaciones para los 4 subdistritos, y en 3 de ellas el total de la población decrece, lo que es alrededor de un 1%. Pero visto estos datos generales, he querido hacer una variación, y es analizar la población árabe y judía, donde conviven, que son 32 entidades, que recordamos que son 35 judías, pero 3 para 1922 ya están vaciadas. Entonces, en esas 32 ubicaciones donde en algún punto entre el 22 y el 45 hay población árabe y judía, en 15 de ellas, casi en el 50%, la población árabe decrece o, como hemos visto en rojo, desaparece completamente. Mientras que en el restante 176 ubicaciones geográficas con simplemente población árabe, en 3 de ellas la población árabe decrece lo que es más o menos un 1%. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? La población árabe mantiene crecimientos demográficos en la mayoría de los pueblos, como hemos visto en el último dato. La población judía prácticamente no decrece. ¿Por qué no decrece? Pues porque se ve sustentada de una constante inmigración y sigue creciendo conforme el periodo va avanzando. La población total no decrece mientras la árabe decrece. ¿Esto qué quiere decir? Que se está realizando un reemplazo de población. Hemos visto que solo 3 municipios de 211 la población total decrece, mientras que la población árabe en los municipios donde comparte espacio con la población judía, prácticamente en la mitad decrece o desaparece, ¿vale? Entonces podríamos deducir que se está dando un reemplazo de población. La población árabe que se encuentra en poblaciones con población judía decrece casi en la mitad de los pueblos, como he señalado, y la población árabe se encuentra en poblaciones sin población, perdón, la población árabe que se encuentra en poblaciones sin población judía prácticamente no decrece, como podría esperarse de acuerdo a, bueno, los distintos casos de transición demográfica y en los casos que hemos realizado, o sea, que hemos comentado anteriormente, perdón, por medio de, bueno, de distintas ventajas o distintos casos que se van dando a lo largo del mandato británico. Bueno, para ir terminando, el único método para modificar la realidad sobre el terreno, como he señalado antes, durante el mandato británico, era cambiar la titularidad de la tierra y reemplazar al indígena. En el mandato británico no se pudieron realizar cambios drásticos de población. Como he mencionado antes, se ubicaría en lo que es una parte crítica o desequilibrada en esas dos partes. Y dentro del balance demográfico de la lógica de la invención, el proyecto sionista, como he dicho, se encuentra en un momento crítico donde puede, al principio del mandato, donde puede fallar en la consecución de establecerse en Palestina. Bueno, obviamente sabemos que no ha pasado, pero estamos hablando de un momento crítico donde el balance demográfico es
totalmente desequilibrado, ¿vale? En 1947 y 49 hay unos cambios, como señalé anteriormente, se pueden dar distintos cambios económicos, políticos, etcétera, etcétera, y ese cambio de circunstancias, lo que es la guerra del 47 al 49, lleva a la Nakba a la expulsión de 750.000 personas de lo que era y la destrucción de más de 400 poblaciones y barrios de ciudades que lleva a un cambio demográfico de balances en lo que anteriormente he estado describiendo. Debemos entender estas diferentes fases, cómo relacionarlas en los diferentes periodos y decisiones político-económicas del sionismo. Hoy en día, por ejemplo, por qué se está actuando en Gaza, dentro de lo que os estoy explicando siempre, cómo se está actuando y por qué se está actuando, y cuál es el motivo para que esa gente, o sea, para que el sionismo quiera eliminar a toda esa gente de esa tierra que ellos consideran suya, pues dentro de lo que es los balances demográficos, pues buscaríamos explicaciones también de lo que están llevando a cabo con el genocidio que están llevando a cabo en Gaza. Distintos análisis en distintas épocas cronológicas de lo que es el desarrollo del proyecto sionista en Palestina tienen distintas ubicaciones en esa teoría que he expuesto anteriormente, ¿vale? Puede ser una herramienta muy útil para articular discursos, lo que creo que Gloria comentaba al principio de su intervención. Hay que articularse también académicamente, ideológicamente, para hacer frente a esa narrativa, ¿no? que se lleva trabajando desde hace muchos años, pero puede ser una herramienta útil, lo que os estaba explicando o lo que estaba comentando del balance demográfico, la lógica de eliminación, para articular esos discursos, ¿no? y de construir esos discursos coloniales en cuanto al sionismo. Como he señalado anteriormente, tiene una perspectiva cronológica transversal de la colonización de Palestina. No simplemente he hablado en su totalidad, específicamente del mandato británico, pero es extrapolable desde el comienzo de la colonización de Palestina hasta el día de hoy, ¿vale? Y esto es una bibliografía general y con esto ya lo doy por terminado. Muchas gracias por vuestra atención. No sé cómo he estado de tiempo, no tenía ningún reloj a mano, no sé, Moisés, cuánto tiempo he estado o si me ha alargado o no, pero bueno. No, querido Indica, muchísimas gracias, ¿no? Pues estamos viendo las reacciones de los colegas a tu exposición, que se ha ajustado perfectamente al tiempo, porque además de que pudimos organizar e inaugurar formalmente el curso, ahora tenemos un tiempo muy bueno para discutir y para retroalimentar tu exposición, que está llena de datos sustentados por censos, documentos de a veces muy difícil acceso, que nos sirven muchísimo para argumentar mejor, para fortalecer nuestra lógica argumentativa de aquel momento de la historia del mandato británico, que se gesta como un momento colonial también, aunque con algunas herramientas muy distintas a las que se van a ver lamentablemente en la Nakba, como bien lo comentas, después de 1947, ante el Plan de Partición de Naciones Unidas, y 1948, con la instauración del Estado de Israel. Entonces, querido Indica, muchísimas gracias por esta exposición. Ya tenemos manos levantadas. Yo no quisiera tomar más tiempo más que para organizar las participaciones, pero antes no sé si la doctora Márgara Millán quería decir algo o definitivamente dar paso a las intervenciones de las colegas. Doctora Márgara. Damos paso y yo pedí la mano para en su momento también hacer algo, preguntar algo, ¿ok? Muy bien, muy bien. Pues aquí me aparece primero la mano de Tarik y luego de Nofret, apreciables colegas también de aquí, de las universidades mexicanas. Les rogaría a Tarik que tome la palabra y luego a nuestra querida colega Nofret. Adelante, Tarik. Gracias, doctora Marga. Moisés, creo que le tienes que dar tú la palabra para que pueda hablar, ¿no? Sí, abrir su micrófono. Sí, Ay, creo listo. que. Ya. Adelante, Tarik. Para dar permiso. Pues antes que nada, de verdad, muchas felicidades, Moisés, a todos y todas las organizadoras, por supuesto al ponente, de verdad que fue
una excelente ponencia. Con mi nombre es Tarik Serawi, soy académico mexicano y argelino. Y dos puntos aquí. Creo que el primero, este tema de la toma de la tierra, sobre todo a través de la destrucción de la cohesión social, ¿no? Que fue el caso que vimos en Argelia y que definitivamente es el que estamos viendo hoy en Gaza con el genocidio y la limpieza étnica que se está llevando a cabo, ¿no? En el cual simplemente organización social que existe pues es completamente destruida al ser eh, eh, desplazada a la población y básicamente aniquilada. Esto de verdad fue muy interesante poder verlo con los mapas. La segunda y el segundo punto, no tanto en la presentación, pero sí agradezco mucho este espacio que sirve eh, para poder expresar ideas. Y dentro de todas estas acciones que se vienen haciendo, una recomendación a los y las colegas en sus respectivos países, apoyen a las comunidades palestinas, que esto no se quede nada más en una plática. En México tenemos refugiados palestinos, familias que necesitan apoyo inmediato y es una manera muy directa también de poder brindar nuestro apoyo. Familias de refugiados que se encuentran en una situación terrible, hablen con ellos porque de verdad las historias que traen, las cosas son mucho peor de lo que se ven en las noticias. Y de nueva cuenta, mil gracias, Moisés y los organizadores y organizadoras por este espacio tan necesario. Felicidades. Muchas gracias, Tarik. Doctor Indica, ¿quiere que recojamos varias preguntas o prefiere ir una por una? Como sea, como Si quiere, podemos solicitar a la doctora Nofret que participe y nos haga sus preguntas y las podemos juntar con las del doctor Serawi y entonces le pedimos una intervención y esperamos a ver quién quiere, ¿vale? Vale. Adelante entonces, doctora Nofret, gracias. Hola, gracias por el espacio, a la doctora María y al doctor Moisés. Gracias al doctor Minta por la presentación. Me gustó mucho, me llamó mucho la atención porque ya me quedó más claro como las diferencias también, por ejemplo, entre el caso de apartheid de Sudáfrica. O sea, ya tengo más elementos para diferenciar el apartheid en Sudáfrica y el apartheid en Palestina. Eh, y me pregunto si también, sí tenía varias preguntas. Una, dos o tres. Era si había tomado en cuenta también las leyes, por ejemplo, ¿no? Que se ocuparon en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos y en la misma Sudáfrica para desindigenizar a la población indígena y hacer indígena al colono, que esas leyes pues también inspiraron las leyes de Israel, ¿no? De alguna manera, la ley de ciudadanía del 52 y la ley de retorno del 50, bueno, o al revés, ¿no? Esas dos leyes. Y por otro lado, también si podía a lo mejor profundizar el ponente en esta cuestión de la soberanía. Es que no me quedó muy claro esta parte de que o sea, no me quedó claro si el colonialismo de asentamiento es el colono el que viaja con su soberanía a otros países, o es el colonialismo clásico, el colono, en el caso del colonialismo clásico, el colono que viaja con su soberanía a otros países. Y si me pudiera explicar eso un poco mejor y profundizar. Y ya esas serían, creo que por ahí tenía otra, pero si lo recuerdo, vuelvo a abrir a pedir más. Gracias. Entonces, le pedimos también a la doctora Márgara que lance su pregunta, participación, por favor. Adelante, doctora Márgara. Sí, bueno, en primer lugar, pues súper interesante cómo podemos ir concretizando, teniendo los datos específicos de cómo
se hace esto demográficamente, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y tú decías, indica que eso lo podemos hacer hasta el día de hoy. Yo he encontrado dos informes de personas y de investigadores que en Israel dan el seguimiento de cómo empieza a crecer exponencialmente quitarle la tierra a los campesinos a partir de los años 70 como tierra de pastoreo. Incluso lo denominan como la conquista del oeste, ¿no? Haciendo referencia a esto que tú también dices, de cómo el modelo de, digamos, de colonización por asentamiento es específico, pero se parece mucho al de Estados Unidos, ¿no? En términos de apropiación, eliminación de los nativos. Eh, y yo te quería preguntar, porque también hay como momentos específicos donde se avanza sobre la tierra, como la Guerra de los 6 días, ¿no? Donde se ocupa parte que no estaba asignada a Israel, pero ya no se desocupa. Y también, digamos, si tú has pensado en esto o si pudiéramos pensar cómo analizar esto con la metodología que nos acabas de presentar. Y por último, sería interesante, yo he visto eh, pues que los colonos tienen también sus mapas y sus mapas estratégicos, digamos, de dónde ir poniendo las cabezas de los asentamientos. Esto lo presentó esta mujer innombrable, ¿no? Que dirige los asentamientos de los colonos en Cisjordania y que ya quiere entrar a Gaza y que además dice que Gaza va a ser solo para judíos, ¿no? Quizás sería interesante comparar esos mapas que ellos y ellas tienen de cómo ir ocupando la tierra a partir de los colonos y también seguir la pista de cómo una es la cosa de lo que dice el gobierno de Israel, porque incluso hay leyes donde hay sectores donde no se debería de tocar esas tierras, pero esto no lo cumplen los colonos. Y esto está siendo aceptado siempre, ¿no? Desde los años 70 hasta ahorita por, por Israel. No sé, son cosas que se me ocurren de esto que tú abres, como analicemos realmente cómo se vacía la población, cómo hay o no hay equilibrio demográfico, porque lo que tú nos presentas indicaría que desde aquel momento, después de la Nakba, ya hay un desequilibrio muy importante, ¿no? Esto se puede recuperar o no, no sé, saber tu opinión sobre eso. Vale, Moisés, ¿te parece que responda a estas esta serie de preguntas y luego continuamos? Claro Para que que sí, no sea indica, y acumular. dejamos ahorita al doctor Abundis y a ver quién más se anima después. Adelante, por favor, gracias. Vale, no, ya me puede disculpar la persona que ha preguntado la primera, no he podido escribir el nombre porque se me ha desaparecido la pantalla. Entonces, no sé cómo se llama, pero bueno, hablando de las leyes que se han utilizado en distintos Settle Colonial Case Studies bueno, pues para indigenizar a los colonos y de la misma manera, pues bueno, eh, para dificultar la vida o para asimilar o para hacer desaparecer a la población indígena, no, yo no llego a trabajar con ello. Yo lo que hago, simplemente estoy articulando una teoría eh, basando basando en lo que es la lógica de la eliminación. Entonces, claro, yo cuando me pongo a trabajar con el mandato británico y veo que desaparece población y no desaparece, pero claro, no desaparece toda la población, en algunos municipios desaparecen, en otros no. Entonces, claro, ¿qué hay en medio del momento que antes de la colonización y en el momento que en algunos casos de estudio ha desaparecido? Entonces, eso me lleva a empezar a rascar y a empezar a mirar lo que sucede en medio. No voy por la parte legal de cómo utilizan los diferentes casos de estudio, las herramientas, que es interesante y es una puerta a abrir y a comparar eh, los distintos casos de estudio, qué tipo de herramientas jurídicas utilizan en su provecho
para tanto sea desposeer la tierra en Brasil, en América, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que podría ser interesante, viendo los estadios, y esto sería una comparativa muchísimo más grande, viendo los estadios en que se encuentra cada caso de estudio, la implementación de leyes que utiliza en base a los balances demográficos. Porque no es lo mismo, obviamente, las leyes que ha podido utilizar, que no las conozco, debo decir que no las conozco, el apartheid en Sudáfrica, o las leyes que se están articulando, se han articulado con no me acuerdo cómo se llamaba, Treatment Northern Territories en Australia, creo que era, que sacaba niños indígenas de familias para que fueran criados en familias blancas, etcétera, etcétera. O sea, las articulaciones son diferentes. Sí que es verdad que sería interesante ver en qué estadio cada uno cómo actúa. Pero lo que vengo a decir es, esta teoría, ese gráfico que he utilizado, es un poquito como una especie de paraguas para que luego cada uno desarrolle y vaya a unos estudios más específicos, porque cada caso es único en su especie, por decirlo de alguna manera, aunque compartan unas cosas en común. En cuanto a lo de la soberanía, perdona si no se me ha entendido bien, ponía el ejemplo de los primeros colonizadores tanto de Australia y de Estados Unidos, que viajan con su propia soberanía. Son, por ejemplo, no son solo ellos, pero los irlandeses que son metidos en barcos por robar una comida para alimentar a su familia durante la hambruna de la patata, y son mandados a Port Bay, Australia, esa gente no puede volver. Esa gente va a un tercer sitio por eso me refería, con su propia soberanía. Esos casos son Estados Unidos, Australia, son muy... Y es donde se ha empezado a articular, o donde se articula el discurso de Settle Colonial, pero luego nos lleva a ver otros casos que se están empezando a analizar como Settle Colonial y probablemente no siguen esas líneas, que puede ser, y vosotros que sois de América, en el caso de Latinoamérica, los casos que se dan con el colonialismo español. Al principio es un colonialismo muchísimo más mercantilista, donde no hay una inmigración española en gran medida, pero posteriormente esos criollos, ese mestizaje que se dan, etcétera, etcétera, se ven en distintos sitios, cómo se van articulando países con diferentes características. Argentina, Uruguay, etcétera, etcétera. No es Bolivia, no es México, tienen distintas características, pero no es una inmigración que ha viajado con su propia soberanía, sino que se ha generado esa propia soberanía en el propio lugar después de no sé cuántas generaciones alzándose contra la metrópoli. Un caso clásico, o el caso clásico por antonomasia, para entender una comparativa, es lo que hacen los británicos en India o en Egipto. Van, gobiernan, van con una población militar y una serie de población burocrática para tener el control del país, utilizan a la población indígena, élites, etcétera, etcétera, divisiones políticas, para tener digamos, un escrutamiento, estoy en Italia, me sale en italiano, un beneficio económico, una explotación de recursos, etcétera, etcétera, pero no con una idea de suplantar, de eliminar, de crear unas estructuras nuevas en una población exógena. Eso, no sé si quieres que profundice más o podemos luego darle otra vuelta, pero más que nada esas son las diferencias, en primer lugar, de un colonialismo clásico, por entenderlo con ejemplos, Egipto, y de una manera muy simple, en medio minuto, Egipto e India, y luego tenemos casos mucho más claros, digamos, de soberanía, inmigración, que son Australia y Estados Unidos, y luego tenemos otros casos de América Latina donde se desarrolla de otra manera y desde hace años ya se está empezando a trabajar, o por lo menos estoy viendo que hay gente que está utilizando Settle Colonialism para trabajar distintos casos de América Latina. A ver, vale, esto por un lado. Luego, seguimiento, lo que comentaba Márgara, seguimiento, quitar tierras, pastoreo. Yo no llego a trabajar con lo que sucede posterior del mandato británico, pero sí que yo todo englobo en el claim, en eso que hablaba antes, en el reclamo a la tierra. El acceso a la tierra que realiza el proyecto sionista para el mandato británico es limitado. Es limitado
pero por ser limitado no quiere decir que no sea importante. Entonces, posteriormente, ellos se adecúan a las realidades socioeconómico-políticas globales de la región y de la historia, de lo que está sucediendo en el momento, no tienen la capacidad de expulsar a todos los palestinos según llegan al mandato británico. Por eso hablamos de las distintas fases. Se van adecuando y van adaptando, y vemos que se llevan adaptando 130 años a las distintas coyunturas que se dan en la región, en geopolítica, etcétera, etcétera, para seguir ese mismo camino. Arquitectura de mapas. Vale, 6 días, tierra, sí, eso es. Yo lo enfoco con el claim, porque si vamos a analizar cuál es el reclamo de la tierra del proyecto sionista, los sionistas mesiánicos llegan hasta, bueno, hasta Irán, me refiero. Entonces, eso por ahí. Creo que el proceso es gradual y se adapta a las coyunturas. En cuanto a los mapas, sí que podría ser interesante, y creo que hay unos trabajos, creo que es arquitectura de la colonización, creo que era un arquitecto israelí, no me acuerdo el nombre, creo, que sí que trabaja con la ubicación de los asentamientos estratégicamente, militarmente, analizándolos en laderas, recursos naturales, etcétera, etcétera. Yo no llego a trabajar con ellos. Yo lo que sí que analizo en el mandato británico, y es una cosa bastante significativa, es que las compras de tierra de las compañías sionistas están dirigidas de una manera bastante consistente, me refiero. Las compras de tierra se realizan en inglés se llama el coastal plain, lo que es la ribera de la costa del Mediterráneo, y en la Galilea. Como comentaba antes, Palestina, Sami Hadawi, un académico palestino, que es el que publica el censo de 1945, también hace una división de las tierras de Palestina en base a la fertilidad. No es lo mismo cultivar en el desierto, no es lo mismo cultivar en montaña que cultivar en una zona irrigada y fértil. Entonces, de esa la clasifica en A, B y C. Esa zona A, que él denomina A, que es la zona más fértil, digamos, de Palestina, es donde se concentran las compras de tierra de las compañías sionistas, que llegan a ser el 25% de las tierras más fértiles de la Palestina histórica para 1948. Es un dato bastante significativo y que no se suele poner mucho encima de la mesa, y también muestra una continuidad espacio-geográfica en lo que es la Palestina histórica, que nos da a ver un poquito la manera de actuar en cuanto a ubicación, en cuanto a estrategia militar, etcétera, etcétera. No buscan compras de tierra en zonas, y cuando las hacen muchas veces hay algunos casos que no las habitan. ¿Por qué? Porque están preparados, o sea, después de leer a distintos académicos y desclasificar archivos en Israel, sabemos que estaban preparándose para el siguiente paso. Entonces, ellos militarmente entienden también que tiene que haber una conexión entre esas tierras. Y creo que con eso ya estaría. Muchas gracias, doctor. Si nos permite, todavía tenemos un par de participaciones más y unas preguntas en el chat. No queremos abusar del tiempo, ni mucho menos, pero Estoy mirando un poquito las preguntas del chat, no sé si no te importa. claro que sí, por favor. Es que si pasan, si no, y luego no me doy cuenta. Luego se van a correr, ¿no? Bueno, en el chat tenemos aquí la pregunta de Bernardo, que además de agradecer, retoma un poco lo que comenta sobre la apropiación de la tierra. Y bueno, es un comentario de una lectura de Leila Porras sobre la destrucción del cultivo de los olivos. Y pregunta literalmente si esto ya ocurría dentro del mandato británico. Pues si no tengo constancia para el problema el tipo de trabajo que hago yo metodológicamente no utiliza esas herramientas porque es otro tipo de trabajo. Me refiero, yo estoy rediseñando esos censos, y yo no soy palestino, soy vasco, hablo poco de árabe, entonces el acceso a poder
buscar una respuesta de ese tipo de evento o ese tipo de sucesos va más a periódicos, va más a otro tipo de fuentes, ya puede ser disputas judiciales, etcétera, etcétera, que algunos de ellos estarían en idiomas que yo no controlo. Entonces, yo lo que quiero hacer con el trabajo que he expuesto y con el proyecto de rediseñar los censos de Palestina es palestinos de origen o gente que habla árabe, etcétera, etcétera, que utilicen, por ejemplo, esos datos que yo proporciono para analizar con otras metodologías y utilizar esos datos para corroborar pues, que ha habido una expulsión determinada en una población, que ha habido, por ejemplo, no sé, la influencia de la malaria en el mandato británico, si tienes datos, etcétera, etcétera. No tengo datos, no tengo bibliografía tampoco sobre eso, entonces no puedo dar una respuesta. No te preocupes, doctor. Los demás son comentarios sobre la existencia de la ley de la tierra muerta de los otomanos, que dice aquí Lucía Salinas, que esa ley decía que si no se cultivaba por algún periodo de tiempo determinado, se podría apropiar la tierra, ¿no? Que es hasta donde se escucha cantar un gallo, entre comillas, ¿no? Esos son comentarios que hay en el chat y además de alguna referencia a la película No Other Land que relata el despojo de tierras palestinas. Le pedimos por favor al doctor Daniel Abundis y luego al doctor David Alterman su participación y les pido por favor que activen aquí su audio en la solicitud que les hago. Adelante, por favor. Muchas gracias por la palabra, colegas. Saludos a todos y a todas. Muchísimas gracias, profesor Endica, por la ponencia. En realidad la disfruté mucho y yo quería como recuperar dos cosas, profe, antes de hacer la pregunta, sobre todo cuando te escuchaba hablar del tema de Herzl, ¿no? Un Herzl que entiendo, pues tiene dos momentos al momento de escribir el Estado judío, ¿no? Por un lado, esa lógica de un Estado judío que, que opta por la tierra prometida en función de una capitalización de la economía que pudiera devenir en la colonización del territorio palestino. Y por otro lado, ya después desde la ficción, desde Al New Land, un modelo mucho más racista, mucho más exclusista, excluyente dentro del tema palestino. Yo quería preguntarte, Indica, si dentro del estudio que tú haces consideras, porque ya nos hablas de esta teoría de colonialismo de asentamiento, que además, pues seguramente trabajaste bien con el doctor Ilan Papé, pero si dentro de todo este análisis que tú haces al interior de las dinámicas del mandato británico de Palestina, las violencias ejercidas por parte de grupos paramilitares como el Irgun y el Stern, porque a mí me parece muy, muy importante señalar que ciertamente desde los primeros asentamientos, desde el siglo XIX, como los amantes de Sion, de León Pinzer, que llegaron bajo la lógica de la granja y de, a final de cuentas, esta sociedad preestatal como los kibutzim, pero también, por otro lado, al interior de lo que sucedía, la gran revuelta árabe en el 36 y las maneras de resistir por parte de la población indígena palestina, si tú consideras dentro de esta lógica estas violencias también de exterminio, un poco como otros modelos coloniales que se dieron en otras partes del mundo por parte de grupos que a la postre pues se convertirían en las fuerzas de defensa israelí, Haganá, Irgun y Stern particularmente. Gracias, profesor, y saludos a todos, colegas. Muchísimas gracias, profesor Daniel. Aquí le pedimos para que Indica reaccione la participación del profesor David. Adelante, por favor. Profesor David Alterman. Sí, lo mío es más que un comentario, más que una pregunta, un comentario a raíz de las preguntas que están poniendo en el chat y el que hizo recién el poniente, que justamente se trata de que el sionismo, desde su nacimiento, planteó la exclusividad de un territorio para los judíos. Es decir, que no es un elemento que surgió en el tiempo y sobre la marcha. Por ejemplo,
Los datos que nos brinda el profesor Indica es valiosísimo para sistematizar cómo fue todo el proceso. Eh, pero lo que hay que agregarle a eso es que este es un proceso que viene desde su inicio y de ahí la eliminación de los olivos, el tapado de pozos de agua, la derivación de agua. Nosotros acá estamos ahora en Argentina con el tema de la empresa Mecorot, cuya finalidad es y especialidad es justamente desviar el agua para favorecer el extractivismo. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que no explotaban la idea de los judíos, lo explicó, me parece muy bien el profesor en su ponencia, que el objetivo de los judíos no era utilizar la mano de obra palestina, si bien al principio la utilizaron, hasta que se hizo la partición. A partir de ahí decidieron avanzar con la eliminación lisa y llana o la expulsión de los palestinos. Y la formación del Irgun, de Stern y Haganah tenía esa finalidad. Si bien hay diferencias entre algunas unas y otras, porque algunas eran más eh, extra, digamos, ultraderecha, más fascistas que otras, digámoslo claramente, pero la finalidad de todas las organizaciones armadas que luego confluyeron en la formación del ejército israelí fue justamente, en principio, la expulsión o el aniquilamiento de la población autóctona. Y agradezco nuevamente la ponencia del doctor Endica porque facilita después el desarrollo de una explicación más completa. Muchas gracias, profesor. Eh, hay dos participaciones más, profesor Indica, pero no sé si quiere reaccionar primero a esta y luego le pedimos a Sí, Fernando y a Lorelei y con eso podemos ir cerrando. Adelante, sí, por sí. favor. Si quieres, Moisés, hacemos de dos en dos, hago estas dos ¿vale? Em, el compañero que ha hablado anteriormente, David, no me acuerdo el nombre, comentaba sobre Hersel. Sí, lo que hago yo es simplemente es poner un ejemplo de cómo en ese segundo libro que mencionas tú, ficticiamente, él pues, dibuja una Palestina sin palestinos. Como, hablando o utilizándolo no específicamente para Palestina, sino cómo los diferentes casos de settle colonialism eliminan al indígena, aunque no lo eliminen físicamente. En Brasil, en distintos... Hoy estoy en una conferencia en Italia de demografía histórica y una compañera brasileña me hablaba de cómo en Brasil se invisibilizaba al indígena o cómo herramientas que utilizaba el Estado para eliminar, invisibilizar, etcétera, etcétera, a la población indígena, sin que desaparezcan físicamente. Yo lo utilizaba y tenía razón y tiene esos dos libros muy importantes, pero lo utilizaba más o menos para contextualizar el hecho de que para el proyecto colonial el indígena no vale nada. Bueno, vale hasta que el desarrollo económico le puede permitir eh, eliminarlo o desplazarlo. Lorenzo Beracchini tiene una frase bastante peculiar en ese sentido, que dice, trabaja para mí hasta que te elimine, hasta que te vayas. En ese sentido. Luego el comentario que realizaba sobre la violencia, el Haganah y Guni, el grupo Stern, yo no llego a utilizar ese tipo. Es importante puede ser repositivo, pero un poquito alineo a la misma respuesta que de los olivos, etcétera, etcétera. Yo con esto pretendo articular una teoría en base a demografía y proyectar y generar unos censos, unos números estadísticos para ayudar a complementar lo que es la historia, lo que es la imagen que David, que el siguiente ponente, o sea, la siguiente persona comentaba. Entre todos, distintas áreas, distintas disciplinas, hay que ir desmantelando poco a poco, con mucho esfuerzo, obviamente, pero hay que ir desarticulando y desmantelando una narrativa y un proyecto colonial muy, muy, muy
fuerte, desarrollado, con muchos vínculos, con muchas conexiones, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy yo es a intentar poner el pequeño granito de arena desde mi humilde posición para que el compañero que hacía la pregunta pues analice, por ejemplo, qué tipo de violencia se ejercía, si esa violencia que se ha ejercido en el mandato británico, que sí tenemos constancia de ella en narrativa, se puede guiar o seguir, track, como se dice en inglés, para determinar si hay poblaciones determinadas que decrecen por acciones de grupos armados sionistas. Hay un... No es en relación al mandato británico, pero sí es a la Nakba. Está el libro, creo que solo está en inglés, Out of the Frame, de Ilan Pape, que trabaja y comenta un poquito también lo que es en ese sentido, bueno, el máster de un estudiante de la Universidad de Haifa, cómo hace entrevistas a antiguos combatientes que tomaron tantura y cómo con las entrevistas va desarrollando que se está realizando una matanza. Entonces, yo creo que la metodología a implementar es diferente y bueno, y es un pasito esto, una apertura le animo al compañero a abrir el camino. En cuanto a lo que comentaba David, yo creo que sí, en ese sentido, pues creo que es importante y yo lo que quería hacer hincapié es que sí, la gente, bueno, pues dependiendo de con qué tipo de perfil te encuentres de gente, yo creo que Moisés lo ha expresado muy bien en los pocos minutos que ha hablado, el problema de Palestina no empieza el 7 de octubre, no empieza en la Nakba. Empieza en el primer momento que un proyecto colonial europeo, nacionalista, racista, con todas las estructuras que tiene, que desarrolla, pone el foco en Palestina y empieza a generar y empieza a poner una máquina en funcionamiento para la apropiación de tierras, expulsión de indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante entender porque es el kit de la cuestión para entender el origen del propio conflicto. Y comentaba David, creo que era, sí, los primeros asentamientos, bueno, de los primeros asentamientos sponsorizados por Rothschild, sí, en algunos de ellos sí se utilizaba mano de obra palestina. Jason Safir y Zachary Lockman tienen dos muy buenos libros en relación a ese, sobre todo recomendaría el libro de Jason Safir, bueno, que analiza ese tipo ese periodo donde el proyecto sionista no tiene un reemplazo demográfico suficiente, hay algunos benefactores económicos que el sionismo todavía está en proceso estamos hablando de 1897 cuando nace, la colonización, las primeras colonizaciones de Palestina modernas creo que el primer asentamiento es 1877, algo así, entonces los pogroms que suceden en Rusia, etcétera, etcétera. O sea, en ese protosionismo que se va articulando desde 1840, 60, con autoemancipación, Roma-Jerusalén, con esa liturgia y con los pogroms que se hacen en Rusia, sí que hay gente que viaja allí, pero esa gente tampoco no tiene, hay una poca parte que está politizada, hay gente que escapa de pogroms, etcétera, etcétera, y sí que al ser sponsorizados por el Baron Rothschild no tienen la capacidad de trabajar, de cultivar todo ese tipo de... y sí que contratan palestinos. ¿Qué sucede que cuando contratan palestinos? Que también por 1910, 7, ya los proyectos sionistas intentan suplantar la mano de obra palestina por mano de obra judía yemení. ¿Pero qué sucede? Que los judíos yemeníes hablan árabe, les pagan menos que a los judíos askenazis europeos, entonces, claro, el aliado social, político, aunque sea, claro, había una confrontación en eso, entonces tampoco no les valía. Pero bueno, al final son distintos casos, hay que ir un poquito al detalle. Como he dicho antes, cada caso, en este caso Palestina, también es complejo, tiene muchas aristas, hay muchas distintas organizaciones, y bueno, se necesitaría un estudio más detallado, que sí que hay compañeros que han hecho, y me vuelvo a recomendar el libro de Gerson Safir, que habla del laborismo de 1881 hasta, hasta no me acuerdo las fechas, pero bueno, si ahora lo busco y os lo mando por el chat. Si no te importa, Moisés, pasamos a la siguiente. Claro que sí, muchas gracias, profesor. Pues está un comentario de Lorelei en el chat preguntando si se ha consultado el trabajo de Benny Morris, que ha sido uno de los historiadores que, a pesar de ser sionista,
ha creado una investigación muy completa sobre el problema de los refugiados. Es un comentario que está ahí en el chat y le pedimos al profesor Fernando Sinue que haga uso de la palabra para escuchar su participación. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer por la coordinación del seminario, porque la verdad es muy importante y como valorar, ¿no? Dar las gracias por todo el esfuerzo que han realizado para que se lleve a cabo. Y por supuesto agradecer a Indica por su ponencia. Yo nada más dos cosas quería comentar. La primera es, me pareció muy interesante porque muestra que como no ha sido homogéneo el proceso de colonización y eso hace pensar como las distintas fases, ¿no? Escuchándolo recordaba a bote pronto así a Moshe Dayan diciendo, no, pues hay que hacer la ocupación, él hablaba de la ocupación, mucho más invisible para que los palestinos no nos den problemas, no se revelen en ese sentido. Entonces, cuando escuchaba como esto de los casos de estudio del colonialismo, de asentamiento, me parecía muy interesante porque hacía precisamente eso, mostrar que no era homogénico todo este proceso. Algo que me llamó la atención y que quisiera comentar es que a partir, ¿no? de que el Likud llega al poder en el 2000 y hasta la fecha, sí hay un proceso pues, de exterminio, ¿no? Contra el pueblo palestino. Ellos lo hablan, ellos lo dicen, ¿no? Y me parece que en el caso de estos estudios de colonialismo y asentamiento, hay una tensión porque ahí se menciona de eliminar a la población, pero acá estamos viendo en el caso particular de Palestina, en los últimos 20 años con Likud, de un exterminio, ¿no? Ellos lo dicen así, ¿no? Entonces, me parece que hay una tensión ahí que es importante señalar que, pues, más de la eliminación hablan de algo mucho más complejo y mucho más perverso en el sentido. Y algo que quisiera preguntarle al doctor Indica es si él considera que estas distintas variantes del colonialismo en todas sus formas no tienen en sí ya como un propio proyecto una semilla genocida, en el sentido de decir que están dispuestos a exterminar en cualquier momento a la población indígena, ¿no? Solo es una pregunta en ese sentido, es como la pregunta amplia. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. La doctora Márgara Millán también, por favor. Gracias, Fernando. Sí, yo les quiero compartir también y preguntarte, Indica, si tú conoces una entrevista que en 1982 le hace Gilles Deleuze al historiador Elías Sambar, porque creo que acompaña muy bien lo que tú estás sugiriendo, ¿no? El germen de la eliminación del nativo está ahí presente desde el origen. Esa ocupación de Israel por Palestina es, digamos, como el corazón del proyecto sionista israelí, apoyado también por un sionismo, voy a decir, no judío, es decir, por el imperialismo en ese momento, ¿no? Sabemos que, bueno, que hay un lobby judío muy importante que logra la declaración de Balfour y que finalmente esto ocurre hasta con la partición, ¿no? Pero lo que es bien interesante es entender, y esto lo dice Elías Sambar de una manera muy tremenda, ¿no? Él dice, desde la ocupación judía en Palestina, es como si Palestina hubiese desaparecido. Y creo que ese es el proyecto que se va concretizando poco a poco y que lo que dice el compañero que me antecedió, sí, yo pienso que desde la derechización extrema de Israel hay un discurso mucho más claro y transparente sobre esto, ¿no? Los vamos a matar. Nada más hay que ver las declaraciones de Daniela Weiss y bueno, y de todos los otros que son como mucho más extremistas que hoy la Unión Europea dice, bueno, eso sí, no los vamos a dejar entrar porque son demasiado malos. Pero quizá lo que debemos de pensar es qué permite que hoy ese discurso se transparente de esa manera. O sea, el objetivo ha sido el mismo desde el inicio. Israel quiere ocupar toda Palestina. Eh, lo va haciendo, como tú dices, se va acomodando a los periodos históricos. Entonces, ¿en qué momento histórico estamos hoy donde el genocidio se puede transparentar de manera directa y cruda? ¿No? O sea, se puede decir sin empacho, ¿no? Todos los árabes de aquí van a morir, los vamos a expulsar, los vamos a convencer de que se vayan, porque si no, entonces creo que eso también debe de formar como parte del horizonte
pues teórico-político, ¿no? De lo que estamos analizando. O sea, sí estamos en un momento de recrudecimiento del genocidio, pero que este ha sido a cuentagotas desde el inicio, ¿no? Quitando todas las posibilidades de reproducción de una cultura, no vamos a ir más allá digamos, para pensar cómo se han destruido todas las bases eh, médicas de salud, de alimentación, de educación, que permitían que Palestina se reprodujera. Estamos en eso. Y pienso que sí, todo proyecto de ocupación o de colonización por ocupación implica y ha implicado históricamente un genocidio, porque pienso que también debemos de entender así como los indígenas pobladores originarios han sido exterminados o reducidos a concentraciones en donde ya no van a poder reproducir su cultura y su modo de vida. Eh, Eso, y aquí les pongo la entrevista porque es muy sobrecogedora como Elías Ámbar puede decir que los palestinos sienten desde 1948 ya de manera, digamos, segura, que su destino es desaparecer. Y sin embargo resisten, hay que decirlo, ¿no? Sin embargo, ahí están. Muchas gracias, profesora Márgara. Indica, por favor, una reflexión final sobre estas participaciones. Por favor, gracias. Sí, gracias, Moisés. Bueno, en primer lugar, creo que había un comentario sobre el trabajo de Benny Morris, que, bueno, que se retractó después de publicarlo, después de, de Benny Morris, Ilan Pape y Salim, bueno, conocidos como nuevos historiadores, cuando se abrieron los archivos después de 30 años de la declaración de, creo que fue en el 78, 79, creo que se abrieron, y luego los volvieron a cerrar algunos súbitamente. Benny Morris sí habla de la misma línea que habla Ilan. Lo que pasa que después de lo que sucede cuando se publican ese tipo de trabajos, Benny Morris lo que dice es sí, lo teníamos que hacer. Claro, no, yo no trabajo con ese periodo. Ese periodo de la Nakba, la guerra, o sea, la Nakba y lo que es la guerra 47-49 muy machacado. O sea, no machacado, pero está muy investigado, los archivos, etcétera, etcétera. Yo voy un poquito antes, o sea, y voy un poquito también a lo que hablaban algunos compañeros que preguntaban y a lo que acaba de decir Márgara. Eh, Está no, igual es un poquito decirlo así, pero está en su ADN la eliminación del indígena. O sea, lo único que hacen los proyectos coloniales es adaptarse a las necesidades coyunturales del momento. El problema, o bueno, la ventaja para los palestinos es que el sionismo llegó tarde allí. Porque si llega a ser un movimiento colonial, como pasó en Estados Unidos, Australia o otras zonas de Latinoamérica, no estaríamos hablando de los palestinos ya estarían exterminados sin televisión, sin cámaras, sin fotos y sin nada. Entonces, como es un proyecto colonial bastante tardío y en una zona con una tradición de asentamientos, o sea, de ciudades, etcétera, etcétera, muy consolidada también, no tenemos que olvidar que Jericó tiene asentamientos continuos de miles de años, etcétera, etcétera, conexiones entre el Líbano, Egipto, Palestina, etcétera, etcétera, les ha resultado muchísimo más difícil hacer lo que quieren hacer o lo que están queriendo hacer. Lo único que yo hablo con este mapa es, vamos a ver en una perspectiva histórica desde el sionismo cómo vamos a articular en una cronología continua los distintos procesos particulares o generales de eliminación. Estamos focalizándonos ahora en Gaza, o hablamos de Gaza, pero también en el 48, cuando Ben Gurion va a la Galilea y se encuentra que está lleno de árabes, ¿qué hace? Funda Nazaret Ilit. Empieza a hebraizar, por decirlo de alguna manera, esa tierra. Por ello, si hubiese sido, obviamente, logísticamente y por capacidad, obviamente hubiesen expulsado a todo el mundo de esa tierra. Lo que sí que creo, y me lleva un poquito, voy a secuestrar las palabras de algunos compañeros o del propio Ilan Pape, que últimamente pues, va enfocando en ese sentido. Los regímenes coloniales, cuando están
no voy a decir, él lo articula diciendo en el final, y ojalá que sea así con Palestina, es cuando más agresivo se vuelve. Argelia, Sudáfrica, el propio Vietnam, etcétera, etcétera. Entonces, no deja de ser una reacción a las distintas herramientas de eliminación que tienen estos proyectos, ya sea apartheid, porque todavía no puede hacer un exterminio, un genocidio, una limpieza étnica, etcétera, etcétera. Se van adaptando también en sus propios recursos hacia la eliminación del indígena. No podían, en 1922, el 23, cuando se otorga el mandato británico, no tenían la capacidad logística, militar, etcétera, etcétera, de coger a todos los palestinos y expulsarlos. No tenían tampoco tenían mucho más apoyo, digamos, extranjero. Las dos potencias mundiales, bueno, en primer lugar el Reino Unido y posteriormente la Unión Soviética y Estados Unidos apoyan la creación del Estado de Israel. Entonces, hoy en día no estamos en esa fase. Sí que es verdad que tienen unos apoyos, y es lo que hemos dicho al principio de la ponencia, ¿no? Que, bueno, que la clase política muchas veces, tanto en el mundo árabe, yo soy europeo, en Europa, etcétera, etcétera, no sigue los pasos que está haciendo la sociedad civil para denunciar, acabar, adherirse al BDS, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también sucede ahí. Entonces, claro, ahora no están tan cómodos en ese sentido, entonces se vuelven muchísimo más agresivos. Creo, o sea, esto no es un esto académico, ya es más una opinión, pero si escucháis al que ha sido mi director de tesis, Ilan Pape, él articula un poquito la respuesta en ese sentido. Cuando llega el final de estos colonialismos de asentamiento, etcétera, etcétera, es cuanto más agresivo se vuelve. Y yo creo que igual que la respuesta puede ir por ese sentido. Sí que es verdad que el Likud en el 2000 llega al gobierno, pero bueno, el revisionismo llega en los años 70, o sea, me refiero. Y yo me atrevería a decir que en rasgos generales, en cuanto a la eliminación, etcétera, etcétera, y los objetivos más generales y grandes del sionismo, tanto el laborismo como el revisionismo están de acuerdo. Luego ya es cómo se lleven a cabo, etcétera, etcétera, pero yo creo que están de acuerdo. No tenía monitorizado, por decirlo de alguna manera, a Elías Sambar. Voy a escuchar la conversación, la entrevista que mandas, que has mandado, pero por terminar un poco con eso, yo creo que el balance demográfico de la lógica de eliminación es una herramienta para introducir dentro de ella, ya sea el genocidio, el apartheid, todas las herramientas que está utilizando un régimen colonial para trabajar con esos balances demográficos y esas coyunturas político-económicas que se dan en cada momento. Yo creo que con eso. Muchísimas gracias, profesor Indica. Apreciables colegas, pues bueno, aunque sea de manera virtual, les pido por favor pues una reacción, un aplauso para el doctor Indica Albizu, que nos ha brindado su tiempo. Él ahorita está en un congreso en Bolonia y a pesar de ello pues ha aceptado no solamente participar en nuestro seminario, sino también aceptar el reto de abrirlo, de aperturarlo. Y la verdad es que ha sembrado pues una serie de documentos y de argumentos muy útiles para fortalecer la lógica argumentativa de que el colonialismo no solamente ha sido un proceso israelí, sino también un proceso británico, aunque tiene sus propias características y sus propias formas de despojo, no se puede dejar de pensar como un proceso colonial tardío, con las características que planteó el doctor, pero a final de cuentas el preámbulo para lo que viene después, que lamentablemente será la Nakba y el colonialismo israelí. Para la próxima sesión vamos a tener la participación del profesor Rodrigo Carmi, que él viene de la Universidad de Chile, y la próxima sesión va a ser el jueves 25 de septiembre a la misma hora, y estaremos enviando el mismo sistema de registro para efectos, ya saben ustedes, de nuestra propia gestión y seguridad, y con el fin pues de seguir compartiendo esto a la audiencia que esté interesada. No me queda más que agradecer, Indica, nuevamente por tu tiempo, por tu generosidad
Y bueno, acuérdense que en el chat pues va a estar todo el tiempo circulando para que nosotros circulemos documentos, nombres que se nos hagan difíciles, para que nosotros mismos hagamos nuestro propio archivo con nuestra propia agencia que tenemos y entonces armemos nuestra propia lógica argumentativa. Indica, muchas gracias de nuevo, de corazón, y gracias a cada uno de ustedes por estar conectados aquí el día de hoy, aquí desde la Ciudad de México. Doctora Margarita Millán, ¿algunas palabras? Solo corazoncitos. Corazoncitos de corazón. Hasta Gracias. la próxima. Gracias, doctora. Gracias a todos y todas. Gracias, Endica. Hasta Muchas pronto. gracias a vosotros, un placer. Cuídense. Gracias.